Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Cristo en nuestra familia. Les damos la bienvenida. Le damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos este tiempo. Le damos gracias a Dios y le pedimos que sea Él el que marque la pauta, nuestra guía para este día, tal y como Él lo ha establecido. Él nos exhorta para confiar en Él en todas las cosas. Él nos exhorta para depender de Él permanentemente. Cuando decimos no hacer nada, viene a mi memoria en alguna ocasión, creo que mi hijo tenía 7 años, y como en todas las relaciones humanas, en ese momento atravesábamos por una situación eh, marital con algunas diferencias. Esta situación nos había llevado a mi esposa y a mí a considerar la posibilidad de terminar nuestra relación marital. Mi esposa, en un intento de sensibilizar a nuestro hijo, lo abordó semblanteando la posibilidad de que ya no estuviéramos juntos. Estaban ellos sentados en una banca y quizás ella pueda dar una descripción mejor de este testimonio. Ella ya estaba caminando en la palabra de Dios. Había cosas que estaban ocurriendo en nuestra vida que, aunque de una manera no totalmente consciente, se estaban alineando con la voluntad de Dios. Y es así, estando sentados, mi esposa le expone algo así como: mijito, ¿qué piensas si tu papá y yo ya no continuamos juntos? A veces las personas tienen diferencias y no es posible reconciliarlas, alguna situación o comentarios así. Les repito, ella sería la mejor calificada para contarlo de primera mano. En ese tiempo debo señalarles que una de las cosas que ella había hecho en la vida de nuestro hijo es haberle compartido desde la palabra desde una edad muy temprana. Podría decir que él creció escuchando la palabra de Dios. Cuando vivíamos en México, recuerdo que generalmente los días jueves mi esposa tenía una reunión con algunas amigas y se reunían para leer y estudiar la Biblia. Les acompañaba una doctora, amiga nuestra, que tenía ya muchísimo tiempo leyendo la palabra de Dios. Dios había transformado su vida, había cambiado su vida, les daba testimonio, pero además había una responsabilidad para compartirles la palabra de Dios. Recuerdo que en ese tiempo, generalmente mi hijo andaba jugando por ahí, aparentemente sin participar en la reunión. Muchas veces se sorprendieron porque, estando hablando de cosas de la Biblia, de repente él opinaba alguna cosa. Y esto lo que significa es que debemos hacer lo necesario para que de alguna u otra manera nuestros hijos estén escuchando la palabra de Dios permanentemente. Y no sabemos lo que va a ocurrir. Y así creció él. Cuando llegaron a la ciudad de Monterrey, empezaron a congregarse en una iglesia evangélica. Esta iglesia tenía una escuela dominical para niños y había un tema de estarles enseñando la palabra de Dios permanentemente. Entonces el entender aún a su pequeña edad, a su temprana edad, entender la palabra de Dios no era algo desconocido. Pero además, aunque parezca que la palabra de Dios como tal no hace nada, Dios prometió
para nosotros que en el momento que nosotros reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es nuestro Redentor y Salvador, que nosotros hacemos una declaratoria reconociendo su soberanía, reconociendo su majestad, reconociendo su señorío, en ese momento Dios envía a su Espíritu Santo para que selle esta declaración. Y el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a trabajar. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque mi esposa está ahí señalándole que es probable que ¿qué opinaría él si sus papás se separan? Que pues se va a seguir viendo a sus papás, no va a haber manera de que ya no los vuelva a ver, que esté tranquilo. Y en ese momento mi hijo voltea y la ve. Mi esposa está convencida de que no era propiamente nuestro hijo, sino el Espíritu de Dios hablando a través de la vida de él. Y él le dijo: mamá, te voy a dar 7 palabras de sabiduría. Mi esposa se sorprendió y dice que se detuvo un momento y le llamó la atención que le dijera esto. Te voy a dar las 7 palabras de sabiduría. Y yo espero que al señalar esto, él se esté acordando de esto, porque es importante a la hora de las distintas tomas de decisiones que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida. Mi esposa se quedó pensativa un momento y después le dijo: a ver, mijito, ¿y cuáles son esas 7 palabras de sabiduría? Y él, de manera espontánea, le dice: no hagas nada sin consultar a Dios. Ella contó las palabras: no hagas nada sin consultar a Dios. Creo que de hecho dijiste las 7 palabras, ¿no? Creo que sí. Creo que de hecho te voy a dar las 7 palabras. No hagas nada sin antes consultar a Dios. Para nosotros, lo comento a manera de testimonio, porque Dios nos exhorta en el día a día para no olvidarnos de Él, para no dejarlo fuera de nuestra vida, sino que nosotros podamos vivir permanentemente en una relación con Dios. Y que no tomemos ninguna decisión, que no hagamos nada sin consultarlo a Él. Sea el escenario que sea, tengamos la edad que tengamos. Puede ser la cosa más elemental o sencilla. Y déjeme decirle que cuando usted logra establecer este nivel de relación con Dios, Dios lo va a sorprender. Es impresionante lo que Dios hace a través de su palabra. Pero esa palabra para nosotros tiene que ir acompañada de fe, creyendo, estando convencidos de manera total y absoluta de que la palabra de Dios es real, de que la palabra de Dios es verdadera, de que la palabra de Dios fue proclamada por su boca, de que la palabra de Dios para nosotros se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra habitó entre nosotros. Y la palabra estableció una serie de situaciones para nosotros convertidas la mayor parte en promesas, en exhortación, para que nosotros nos mantengamos fieles a Él. Y que hagamos de la palabra de Dios y de la relación con Dios una manera de vivir permanentemente. Hace algunos meses atrás, tratando con uno de ustedes o una de ustedes,
Como no digo nombres, no saben de quién se trata, y si ella escucha esto, ella sabrá y podrá dar testimonio de esto. En una ocasión vino a su control, estaba en tratamiento de quimioterapia, y terminando la consulta, yo le pregunté, casi diría que de una manera infantil, como un niño, y estás proclamando la palabra de Dios. Estás proclamando la palabra de Dios. Ella me miró y me dijo, ay, doctor, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Y le dije yo, pues con palabras, no hay otra manera de que me lo expliques. Dice, doctor, la verdad es que yo no creo en esas cosas. Y fue grande mi sorpresa, porque lo decía de una manera totalmente convencida. Ella añadió que sus papás eran temerosos de la palabra de Dios, que de hecho le habían instruido en la palabra de Dios, pero al crecer algo sucedió y se rebeló contra la palabra de Dios. No quería saber más nada de la palabra de Dios, y eso la llevó a tomar una serie de decisiones en su vida. Me expresó y me dijo, tan no creo en esas cosas que yo me casé con una persona que no creyera en nada para no tener ese problema en mi casa. Tuvimos una conversación. Debo confesar que vino una tristeza a mi corazón, pero no mayor que la tristeza que hay en el corazón de Dios cuando nosotros lo rechazamos a Él, porque no sabemos a quién estamos rechazando. En alguna ocasión, cuando yo no entendía sobre la palabra de Dios, en una discusión que tuve con mi esposa, ella me dijo, no sabes a quién estás rechazando, no sabes a quién estás rechazando. Y rechazamos a Dios en nuestra vida de muchas maneras. Lo rechazamos de manera intelectual, lo rechazamos de manera consciente, lo rechazamos en la forma en que vivimos nuestra vida, quitando a Dios, apartándolo de nuestras decisiones cotidianas. Los meses pasaron, el tratamiento de esta paciente continuó y en alguna ocasión creo que ella venía con mucha carga emocional. Y cuando yo quería compartirle la palabra, me frenaba un poquito el escenario que habíamos tenido anteriormente cuando ella me había dicho que ella no creía en nada. No quería dar un paso hacia el frente. Y en una cita que tuvimos, donde estábamos coordinando parte del tratamiento, retomé el tema y la exhorté y le volví a hablar de la importancia que era proclamar la palabra de Dios. Y ese día, ella abrió su corazón y yo pude observar cómo su expresión se transformó. Y estoy convencido de que el Señor estaba haciendo la obra y esto era una manifestación para la vida de esta persona, de Dios trayéndola nuevamente hacia su redil. Nuestro Señor Jesucristo expresó y dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Oremos para que escuchemos la voz de Dios. Oremos para que el Señor nos fortalezca, para que envíe su Espíritu Santo y para que yo permanentemente pueda tener esta relación con Él. Si me levanto a agradecer a Dios, empiezo mis actividades agradeciéndole a Dios,
agradeciéndole por la provisión, agradeciéndole por el techo, agradeciéndole por el vestido, agradeciéndole por el trabajo, agradeciéndole por tus padres, agradeciéndole por tu familia, agradeciéndole por tus hermanos, agradeciéndole por tus hijos, agradeciendo en todo y por todo. Y en la medida que transcurra el día, agradecerle por cada circunstancia de nuestra vida. Y no necesariamente por aquellas que van mal, sino cuando también las cosas van bien, decirle gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Y cuando llegue la noche, derramar nuestro corazón y decirle allí en nuestra cama, gracias Señor, gracias por las bendiciones que has derramado sobre mi vida este día. Gracias, Señor, por los peligros de los cuales me has librado y que incluso yo no era consciente. Gracias, Señor, porque hoy puedo testificar que tu misericordia verdaderamente en mi vida es para siempre, al igual que lo es tu gracia. Tengamos un corazón agradecido y no hagamos nada sin consultar a Dios. Y cuando decimos no hagamos nada sin consultar a Dios, es nada, absolutamente no hagamos nada sin haber consultado a Dios primero. A veces el Señor responderá con voz audible, una voz que es clara, una voz que uno puede identificar porque sabe uno que ese pensamiento que está viniendo a uno, no es posible que uno se proponga poner ese pensamiento y luego reflexionar en él. En otras ocasiones el Señor habla a través de su palabra. En otras ocasiones alguien viene y lo que me está diciendo en relación a la palabra de Dios es justo la palabra que yo necesitaba escuchar. El Señor a veces pone sueños. El Señor habla a través de visiones. El Señor nos habla permanentemente para decir, aquí estoy contigo. Tú no me ves, pero yo estoy contigo. Y esta mañana, Señor, queremos agradecerte porque sabemos que tú estás con nosotros. Tu palabra dice que si 2 o más personas se reúnen en tu nombre, tu palabra dice que tú desciendes en espíritu. Y para nosotros la exhortación y la promesa es que cuando tu espíritu se encuentra entre nosotros, cosas extraordinarias ocurren, Señor. Tu palabra dice que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que los que padecen problemas en sus pieles desaparecen, que los enfermos sanan, que los cautivos son liberados, a los angustiados, deprimidos, tristes, acongojados. Tu palabra los anima y los alienta. Y que aún los muertos se levantan. Señor, ayúdanos para saber que esto es verdad. Y si tú no lo has mostrado, que de ninguna manera olvidemos, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas permanentemente para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Y que esto, Señor, avive nuestra fe cada día. Te pedimos que en este día, Señor, sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Sea tu Espíritu Santo el que nos revele tu palabra, el que nos hable a través de tu palabra y que conforme a tu palabra tú hagas lo que tengas que hacer. Al que necesite ánimo, ánimo. Al que necesite ser exhortado, que sea exhortado. Al que necesite una palabra de aliento, que esta palabra venga a él hoy. El que necesite ser sanado de su alma, Señor, que encuentre un remanso de paz. Que encuentre un torrente de agua viva, Señor, en el que tú, Señor, nos haces descansar y nos haces beber del agua de la vida. El que necesite una palabra de fe que venga a ella para que pueda tomarla
y sujetarse a ella creyendo que es posible. Señor, ayúdanos a esta casa también, Padre, para no hacer nada que vaya en contra de tu voluntad, para que de ninguna manera hablemos de nosotros, para que de ninguna manera, Señor, enviemos un mensaje humano que no tiene ningún valor y carece de tu Espíritu, Señor. Háblanos tú en este día. Te damos gracias. Gracias por las bendiciones recibidas a lo largo de esta semana. Gracias por los testimonios. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. En esta semana, en relación a lo que les estoy comentando, a veces el Señor necesita recordarnos las cosas que ha hecho en nuestra vida. El Señor necesita llevarnos a un punto para que nosotros no nos olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. El Señor nos ha sacado de la esclavitud. El Señor nos ha sacado de la ignorancia. Nos ha sacado del sufrimiento, de la angustia. Nos ha dado promesas para que continuemos hacia adelante. Pero principalmente nos ha dado su palabra. Y si nos ha dado su palabra, ¿qué me impide a mí ir a su palabra todos los días? Sé que cuando daba mis primeros pasos, aún en ignorancia, llevando a cabo actitudes religiosas, aún el Señor tiene buen cuidado de eso, y a su tiempo nos irá librando de las cosas que no glorifican al Señor y que no nos edifican a nosotros. Le doy gracias al Señor, particularmente porque ha habido testimonios de algunos de ustedes que me permiten recordar que uno debe de continuar esforzándose en el día a día por buscar la presencia de Dios. Y que en el día a día pedirle al Señor que nos permita esforzarnos para mantener nuestras promesas. De manera particular, hablo de que el Señor a Cristo nuestra familia nos exhortó para decirles, háblales de mi palabra. Y eso hacemos. Sabemos que el grupo de personas que nos acompañan es muy específico, tiene características muy particulares, pero esto no nos quita nuestra humanidad y los problemas que son comunes al resto de las personas, aun cuando vivamos en una situación muy específica y problemática. Durante esta semana el Señor me permitió, a manera de proclamación, ir al Salmo 27 desde el versículo 1 y hasta el versículo 14, en el cual el Señor me dice que Él es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Y si Jehová es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué de atemorizarme si Él es mi fortaleza? Pablo dice que ni angustia, ni persecuciones, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, nada puede separarme del amor de Dios y de la confianza que yo debo de tener en Él. Salmo 27:2 dice, cuando se juntaron los malignos contra mí, cuando se juntaron mis angustiadores y mis enemigos, y no solo habla de los angustiadores humanos y enemigos humanos,
habla también de los angustiadores y enemigos espirituales, y aquellos que no están en el orden de Dios. Y dice, cuando se juntaron, aquí en la Biblia dice, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y en el 27:3, el salmista dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Puede usted repetirlo? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y usted puede preguntar, ¿cuál guerra? Predominantemente la lucha que tenemos en el día a día, las aflicciones que tenemos en el día a día, los problemas que tenemos en el día a día. ¿Cuáles? Hay tantos, podríamos enumerarlos, pero son las dificultades que cada uno de nosotros libra día con día. No hay nadie, absolutamente nadie, que no tenga problemas o dificultades en su vida. Y de eso está hablando, de que no temerá mi corazón y que yo estaré confiado. Y continúa diciendo el salmista en el Salmo 27:4, una cosa he demandado de ti, oh Dios, una cosa, que todos los días esté yo en tu presencia, que todos los días de mi vida pueda estar yo en tu presencia. Si bien Dios dice que Él da el querer como el hacer, Señor, pon en mí esta necesidad de estar presente contigo todos los días. Y luego sigue diciendo el salmista, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque ciertamente Dios me cubrirá bajo sus alas, y ahí estaré yo confiado. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá firme, en alto, y levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Para nosotros debemos recordar que no estamos hablando de enemigos humanos. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad que están en los espacios celestiales, contra principados, contra gobernadores. De eso está hablando. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? La ansiedad, la depresión, la incertidumbre, la angustia, el dolor, la enfermedad. Esos son nuestros enemigos. Y lo que aquí el Señor está diciendo es que levantará mi cabeza sobre de ellos. Y yo sacrificaré. Daré a Él sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Salmo 27:7, Señor, mi Dios, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme, Señor. Respóndeme, Señor, porque mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, porque mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino,
y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de ellos, porque ciertamente se levantan contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aquí en esta tierra seré testigo de la misericordia, seré testigo de la gracia, seré testigo de la bondad de Dios. Por lo tanto, aguardaré pacientemente al Señor y me esforzaré y alentaré mi corazón. Sí, esperaré en el Señor. Amén. Y le damos gracias al Señor. Sé que muchos pasamos por distintas pruebas y situaciones, cada uno de manera distinta. Personalmente el Señor está trabajando conmigo en desarrollar la paciencia. No ha sido fácil para mí ser paciente, conforme a la voluntad y conforme a la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor. Durante las últimas semanas también hemos estado abordando algunos aspectos acerca de los momentos y de las situaciones en que estamos pasando por pruebas. Y lo hemos señalado a través de algunos pasajes de la Biblia, específicamente en el libro de Santiago. Pero antes, déjeme ir al Salmo 6, versículo 2, en donde esta necesidad podemos expresarla cada uno de nosotros. Y el salmista dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, 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 Señor, porque mis huesos se estremecen y mi alma también está muy turbada. No solo turbada, muy turbada. Y yo pregunto: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo veré la respuesta? ¿Hasta cuándo veré tu mano sobre mi vida? Vuélvete, vuélvete, oh Señor, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque ciertamente, Salmo 6:6, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. ¿Les suena conocida esta situación? Seguramente muchos de ustedes habrán derramado su corazón y sus lágrimas en la intimidad, preguntándose por qué, por qué a mí. No entiendo la situación. Salmo 6:7 dice: mis ojos están cansados de sufrir y se han envejecido a causa de mis angustiadores. Salmo 147:3, pero Jehová, pero Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Señor, a ti clamé y me sanaste. Porque un momento será tu ira, pero tu favor dura toda la vida. Y aunque por la noche venga el llanto, yo sé que a la mañana siguiente vendrá la alegría. Y esto es una exhortación y es palabra del Señor para nosotros. Ahora, estos salmos, sin lugar a duda, reflejan angustia, problemas, depresión, ansiedad, incertidumbre, dolor. Todos nos identificamos con este pasaje. Y habíamos estado hablando precisamente
y de manera específica en el libro de Santiago, en donde dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en dificultades. ¿Y cómo que tenga gozo cuando me encuentre en diversas pruebas o dificultades? Y el Señor me exhorta y me dice a través de su palabra en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Probablemente no pueda entender que si estoy en diversas pruebas y luego el Señor me exhorta para que mi fe no falte, sino que resista, que me sostenga, apoyado de su mano, apoyado en su palabra, a través de la medida que el Señor aumenta mi fe, que me mantenga sabiendo que Él está en control y que mientras la respuesta viene a mi vida, el Señor dice que lo que tiene que desarrollar en mí es paciencia. Y luego dice: y tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales delante de la presencia de Dios sin que nos falte cosa alguna. Santiago 1:5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, tiene falta de entendimiento, tiene falta de comprensión, pídala a Dios. Pídala a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida creyendo que el Señor se lo dará, sin dudar absolutamente. Pídalo creyendo, porque el que duda, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1:6, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte hacia otra. La fe implica depender de Dios, implica creer en Dios, implica tener la certeza de que Él dijo que no me dejaría, que no me abandonaría y que siempre estaría sosteniéndome. Es una fe que tengo que vivir en el día a día, aunque no pueda, en el momento en que está ocurriendo el problema, aunque no pueda comprenderlo, aunque no pueda entenderlo, decir: pero yo sé que mi Redentor vive y no me dejará. Fe implica depender de forma total y absoluta de Dios, entendiendo que la fe es un don que Dios da. Y si Dios lo da, entonces debemos de pedirlo. Por eso empieza diciendo que aquel que tenga falta de entendimiento, falta de conocimiento, que lo pida, porque nuestro Señor no es escaso. En el libro de Hebreos 11:1 da una definición. Les comentaba yo a ustedes en las reuniones pasadas que yo incluso esto lo repetía y trataba de que esto tomara una dimensión de cómo se lleva a cabo. Cuando digo, pero fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esto tiene que llevarme a la palabra de Dios y que esto ocurra de manera dinámica en mi vida y que yo esté repitiendo en todo momento y demandando lo que Dios ha prometido. Y Dios me dice: esfuérzate, sé valiente, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, tú no me ves, pero yo estoy aquí. Yo soy el que te sostiene con su diestra de poder. Yo soy el que te fortalece en el tiempo de angustia. Yo soy el que te da fuerzas cuando no tienes ninguna. Y subrayo, el que te da fuerzas cuando ya no tienes ninguna.
Porque mientras nos quede algo de fuerza, en no pocas ocasiones desviamos nuestra atención y no dependemos totalmente de Dios. Pero cuando no queda nada, cuando no queda nada, cuando no tenemos a nadie a quien recurrir, cuando no hay sabiduría humana, conocimiento humano, no hay personajes humanos, cuando no hay nada, es cuando debo ir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, porque en mis fuerzas yo no puedo. Y el Señor responderá. Y uno dice: ¿y por qué tengo que llegar hasta ese punto para que Dios responda y me ayude? Para que no nos quede la menor duda de que es Dios el que está actuando y que luego no justifiquemos y pensemos que fue mi mente, que fueron mis recursos o que fue la intervención de alguien más, para que no quepa la menor duda de que Dios es el que hace las cosas. Romanos 10:16 dice: pero no todos creen. No todos creen y no todos entienden la palabra de Dios. ¿Por qué no todos entienden la palabra de Dios? Porque quizás estamos endurecidos. Y yo soy el primero y levanto mi mano para decirle que hasta antes de los 40 años no entendía nada, no comprendía nada. Yo pensaba que todo lo que ocurría alrededor de mi vida era en la manera en que yo lo reflexionaba, lo consideraba en mi mente, y que yo era responsable de mis acciones. Y no es que creyendo en Dios yo no sea responsable de lo que hago, pero cuando usted quita a Dios de su vida, entonces en algún momento determinado usted se va a cansar, se va a fatigar, se va a desesperar, no va a encontrar la salida, y es ahí cuando Dios aparece y dice: aquí estoy, aquí estoy. Si tú volteas este día hacia mí, yo voy a recibirte. Yo no te desecho. Yo he estado aquí todo el tiempo tratando de llamar la atención, pero quizás tú no me escuchas, porque las presiones y los problemas eran tan agobiantes que te asfixiaban. Pero yo aquí estoy. Y cuando Dios te da esa revelación, entonces la manera de afrontar el día a día va a cambiar radicalmente. No es de la noche a la mañana. Quizás implique un proceso en el que Dios tiene que actuar, en el que Dios tiene que formarnos para obtener el producto que el Señor necesita exactamente para derramar en él su propósito y su voluntad, para hacerme entender que no son mis propósitos humanos, mi voluntad humana, sino que estamos sujetos a la voluntad divina y a los propósitos de Dios. Continúa diciendo Romanos 10:17 y seguimos insistiendo. Nosotros debemos de pedir la fe. Debemos de pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que nos dé fe. Y Dios responde en Romanos 10:17, la fe viene por escuchar. ¿Y qué cosa escucho? La palabra de Dios, mi palabra, dice el Señor. Tienes que escuchar mi palabra. No hay otra manera. No hay otra manera de hacerlo. La conceptualización que tenemos de Dios no nos alcanza. Prácticamente todos, cuando no logramos tener esta relación con Dios, cuando no conocemos al Dios de la gloria, al Dios de la soberanía, nuestro conocimiento de Él se limita a conceptos. Y entonces cuando hablamos de Dios, decimos que Dios es fuerte, que Dios me ama, que Dios es poderoso, que Dios es grande, pero únicamente son adjetivos calificativos que no me hablan de la esencia de Dios.
para comprender. Tengo que ir más allá y tengo que ir a la fuente de la vida. Y la fuente de la vida para nosotros es la palabra de Dios. No hay otra manera. Usted puede ir, como yo lo hice hasta antes de los 40 años, tomaba cursos de motivación, tomaba cursos de capacitación, de superación personal, iba a cursos de motivación, iba a cursos de concentración mental, de relajación, y al final me sentía exactamente igual. Hasta que un día, Dios dejó manifiesto de su soberanía, y al dejar una evidencia, al dejar un manifiesto, nosotros tenemos que doblegarnos, doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra rebeldía, doblegar nuestra falta de creer en Él. Y cuando logran derrumbarse estas barreras, estos muros, entonces Dios empieza a trabajar. Y cuando Él empieza a trabajar, nos sorprende por la manera en que lo hace. Si usted piensa que yo no tengo problemas, está usted equivocado. Si ustedes piensan que nosotros no pasamos por situaciones de enfermedad, están equivocados. Si ustedes piensan que nosotros no pasamos por problemas económicos, están equivocados. Pero Dios nos capacita para tener una actitud diferente cuando estos se presentan. Y Dios nos sorprende de su fidelidad y de la manera en que Él lo hace. Cuando el Señor, a través de su palabra, aumenta nuestra fe, el Señor me dice, a través de su palabra, mira Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Lo que la fe va a hacer es darme la convicción de que Dios es Dios, es darme la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es darme la convicción de que Jesucristo murió y padeció por todos nosotros, por nuestros pecados, y nos ha justificado, nos ha reconciliado con el Padre y nos ha dado promesas de vida eterna. Hemos sido justificados por la fe. Nosotros no hemos hecho nada, porque fue un regalo que Dios estableció por nosotros a través del sacrificio de su Hijo. Y una vez que hemos sido justificados por la fe, entonces, mira la consecuencia, entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos paz. En medio de la tormenta yo puedo estar confiado, en medio de la tormenta yo puedo estar tranquilo, en medio de la tormenta yo puedo tener paz, en medio del problema más angustiante que puede tener una persona, viene la paz. No estoy hablando del desánimo. No estoy hablando como de que pues no importa lo que yo haga porque no va a suceder nada. No. Dice nuestro Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se las doy como el mundo os la da. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque en medio del problema usted está confiado. Y al estarle diciendo esto, el Señor trae a mi memoria una escena en donde un hombre tiene a su esposa en terapia intensiva, la esposa se está desangrando, tuvo una complicación después de un parto, y cuando nos acercamos al hombre, él está tranquilo y confiado, degustando una paleta Tootsie Pop. Yo como médico me doy cuenta de la situación, está en terapia intensiva, están pidiendo donadores, están pidiendo plaquetas, y él está sentado allá afuera y yo pienso, es que no sabe cuál es la situación de su esposa. Y él dice, los médicos me dijeron
que hay 50% de posibilidades de que muera, pero hay 50% de posibilidades de que viva. Y yo sé que estamos en el 50%. Esto fue ya hace más de 15 años. Y por supuesto que su esposa está viva y su hijo está vivo. Era un hombre que predicaba la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace estar confiado. Romanos 5:2 es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios. La gracia de Dios son las herramientas de parte del Señor para mantenerme por encima de las dificultades. Es aquello que me fortalece en medio de la dificultad y me hace estar confiado en Él. Y dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos por la esperanza bendita de la gloria de Dios. Romanos 5:3 continúa diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los problemas, en las dificultades, sabiendo que cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier necesidad produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por lo tanto, el Señor me exhorta a través de su palabra y me dice, por lo tanto, no desmayemos. No desmayemos, porque ciertamente este hombre exterior se va gastando en el día a día, pero el interior se va renovando, se va fortaleciendo, de tal manera que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque no miramos las cosas que se ven, sino miramos las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas y solo se disciernen a través del Espíritu de Dios. Y esto me lleva a un punto en el cual tiene que ser una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Por qué pasan los problemas? ¿Por qué tengo dificultades? ¿Por qué tengo necesidades? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué quizás estoy en un lecho de muerte? Y el Señor nos responde a cada uno de nosotros y yo tengo que ir a buscar la respuesta conforme a su palabra, y en la medida de lo que me muestre el Señor, entonces dar los pasos en la dirección que Él me lleve para que esa dificultad o ese problema sean superados yendo yo tomado de la mano de Dios. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿es la voluntad de Dios? Recuerde que el hombre pertenece a una naturaleza caída. Recuerde que el hombre se apartó de Dios desde el jardín del Edén. Recuerde que al apartarse del Dios, el hombre heredó el pecado y la muerte. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo llamado Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe, mas ciertamente tenga vida, la tenga en abundancia y tenga vida eterna. Quizás Dios
en el mismo proceso me dé entendimiento de que hay cosas que necesito corregir en mi vida. Quizás el Señor me lleve a situaciones de manera muy específica, hablando de la falta de perdón y del hecho de que soy tan arrogante, tan egoísta y tan soberbio que yo no puedo pedir perdón. Y el Señor necesita llevarme ahí para que, conforme a lo que el Señor me muestra a través del Hijo, yo dé un reflejo de lo que el Hijo ha venido a hacer en mi vida. Y entonces aprenda yo mansedumbre, entonces aprenda yo humildad, entonces aprenda yo misericordia. Y poco a poco mi corazón y mi alma empiecen a ser restaurados. Habrá ocasiones en que no encuentre una explicación, como lo dice la palabra del Señor cuando nuestro Señor Jesucristo le devuelve la vista a un ciego, y en donde todo el mundo pregunta y cuestiona que si esto es por algo que hicieron los padres, que si esto es un castigo divino. Y el Señor dice, este hombre era ciego para que la gloria de Dios sea manifestada. Es un juicio. Estamos bajo la gracia. Pero no malentendamos la gracia, porque la gracia es derramada cuando nosotros reconocemos al Hijo de Dios. Y quiero terminar con las palabras del salmista en el Salmo 139, 23, precisamente en el diálogo que cada uno de nosotros debe de tener con el Señor para que el Señor nos muestre el porqué de cada una de las situaciones por las que pasamos en el día a día. Y el salmista exclama y dice, Salmo 139, 23, examíname, oh Dios. ¿Quién nos tiene que examinar? El Señor. Para nosotros, ¿cómo somos examinados? A través de su palabra. No puedo ser examinado si no tengo la palabra del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, si hay maldad en ellos, y guíame por el camino eterno. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Señor, fortalécenos para que en el día a día nos mantengamos en tu palabra, para que día a día podamos seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo y para que seamos imitadores de Él, tal y como Él nos ha exhortado. Señor, ayúdanos para examinar las intenciones de nuestro corazón. Cambia nuestro corazón, Señor, como tu palabra lo dice, este corazón insensible, este corazón rebelde, este corazón lleno de amargura. Y Señor, conviértelo en un corazón de carne, dispuesto para amarte y para adorarte y para obedecerte. Examíname, oh Dios, y revélame todo lo que no deba de estar, ni en mi mente, ni en mi corazón. Ayúdame, Señor, para apartarme de los caminos de maldad. Porque tu palabra me dice que hay caminos que para mí pueden parecer correctos, pero su finalidad es muerte. Y no habla de muerte física, sino habla de muerte eterna. Ayúdame, Señor, para mantenerme en el camino correcto. Ayúdame, Señor, a mantenerme en el camino que nuestro Señor Jesucristo vino a indicarme, por el camino de la verdad y de la vida. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. Permite que tu palabra
sea sellada en mi mente y en mi corazón por medio de tu Espíritu Santo. Padre, y elevamos nuestra petición a ti conforme al libro de Hechos, en donde dice que mientras el apóstol Pedro hablaba de las cosas del reino, hablaba de las cosas eternas, y la Escritura dice que hablaba con discernimiento tu palabra. Concédenos también a nosotros que mientras hablamos de tu palabra, Señor, se lleven a cabo sanidades, milagros y maravillas en todo aquel que cree y escucha. Gracias, Señor, gracias te damos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la honra, toda la gloria, todo el poder, todo el reconocimiento. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.